A Dios sea toda nuestra gloria, nuestra alabanza. Bendecido sea el Señor. Como su iglesia, como su pueblo, digamos en esta mañana: bendecido sea el Señor, digno es de nuestra adoración. Manos santas levantamos ante Él, cantando bendecido sea, bendecido sea, bendecido sea el Señor. Bendecido sea el Señor. Bendecido sea, Señor, tu nombre, ahora, Dios, y para siempre. Que como tu iglesia jamás se calle en nuestra boca para exaltarle y para decirle al mundo, Señor, cuán grande eres, cuán hermoso eres, Dios. A ti, Señor, sea toda nuestra alabanza y toda nuestra adoración, ahora y siempre, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Muy bien. Acabamos de escuchar y al mismo tiempo seguimos en nuestra Biblia la lectura del pasaje de Apocalipsis en el capítulo 3, los versículos 14 hasta el 22. Y allí tiene un título que dice El mensaje a la Odisea. El mensaje a la Odisea, a una iglesia que se llamaba o que estaba ubicada en una ciudad del Asia en el tiempo del Nuevo Testamento que se llamaba la Odisea. Yo les había anunciado hace 8 días que quería hablar de 2 iglesias, de todas estas 7 iglesias a las cuales Jesús
les dirige una carta, un mensaje, de una manera muy particular. Pero por medio de ese mensaje le habla a la iglesia de todos los tiempos, y nosotros no somos la excepción. Nosotros debiéramos considerar que es un privilegio, es el privilegio de los privilegios que Jesús le envíe una carta a una iglesia. Eso es el privilegio de los privilegios. Nosotros nos alegraríamos si el presidente de la República o el rey de España o qué sé yo le envía una carta a alguien personal o a una organización o a una iglesia, pues diríamos qué privilegio. Pero este es el privilegio de los privilegios. Significa que Jesús piensa de una manera profundamente cercana en su iglesia y la conoce, y nosotros debiéramos tomarlo así. Así pues que hemos leído este pasaje. Hay algo que me gustaría aclarar brevemente, pues nuestro tiempo no es muy largo para predicar, pero sí quisiera aclarar brevemente el comienzo del versículo 14, dice: escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Y no sé si ustedes habrán observado, generalmente los mensajes a las iglesias, a las 7 iglesias, comienzan así: escribe al ángel de la iglesia tal o tal otra. Y después el mensaje viene dirigido a alguien en forma masculina, ¿ya? Miren, todos los mensajes a las 7 iglesias están en esa forma, entre otras cosas. Así que muchos se preguntan, bueno, ¿y el ángel? ¿Será que cada iglesia tiene un ángel? ¿O el ángel es el pastor? ¿O el ángel es el predicador? ¿O el ángel son los líderes? Bueno, déjenme aclararles brevemente. El término ángel aquí es utilizado de una forma simbólica, y un ángel simplemente es un mensajero de Dios. Es alguien a quien Dios envía una misión especial, como cuando el arcángel Gabriel vino y le anunció a María que iba a ser la madre del Hijo de Dios. Él vino con esa misión y así por el estilo, pero aquí se utiliza la palabra ángel en el sentido de alguien que lleva un mensaje con una misión especial de parte de Dios. De modo que cuando uno mira la forma masculinizada en la que viene el mensaje a la iglesia, la explicación sería mucho más larga, pero uno se encuentra con que el ángel de la iglesia, o la expresión el ángel de la iglesia, es una manera muy singular de referirse a la iglesia misma. La iglesia es el ángel del Señor, la iglesia aquí es el ángel, y cada iglesia es un ángel. La iglesia en la Odisea era un ángel de Dios, con un mensaje de Dios, con una misión de Dios. La primera iglesia bautista de Bucaramanga es un ángel de Dios. Amén, hermanos. Es un ángel de Dios con un mensaje de Dios, con una misión de Dios. Bueno, entonces es importante tener presente esos pequeños detalles por lo pronto. Ahora bien, yo quiero que usted piense en el término o en el concepto comodidad. Nosotros nos gusta la comodidad en todo, y es muy natural y es normal y es bueno. No es que quiero hablar en contra de la comodidad en muchas cosas, no. Pero pensemos en el concepto de comodidad, ¿ya? Yo no sé qué tan cómodas sientan ustedes esas bancas en las que nos sentamos cada domingo, o quizás preferiríamos en lugar de esas bancas una silla poltronada o un sillón bien cómodo, no sé. Pero piense en el sentido de comodidad. Yo me puse a averiguar o a tratar de definir qué significa comodidad. Mire, me encontré con esto: comodidad. Comodidad es condición o estado en el que se hace uso de alguna circunstancia o medio que nos libra de cualquier inconveniente o molestia, en la que nos sentimos a gusto sin ninguna inhibición. Tal vez usted tenga un concepto más amplio de lo que es comodidad, pero yo me encontré con eso. Por ejemplo, eso nos lo ilustra un sillón bien cómodo. Tal vez usted en su casa tenga un sillón
o una silla reclinable, o como se dice en otras partes, una silla mecedora, donde a usted le encanta llegar a su casa y sentarse. Yo tengo una y me encanta llegar y sentarme en esa silla y mecerme, ¿verdad? Cuando llego de hacer algo, llego a la casa en la tarde, en fin, me gusta sentarme en esa silla. Es una silla muy cómoda y uno se siente que descansa ahí, ¿verdad? Eso es comodidad. Por ejemplo, un sillón muy cómodo. Ahora bien, lo que el mensaje a la Odisea nos encamina a comenzar a comprender es que Jesús, de una manera muy peculiar, ataca el concepto de comodidad en el que estaba la iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea era una iglesia, como les acabo de decir, una iglesia situada, ubicada en una ciudad llamada la Odisea. Entre muchas otras cosas, la Odisea era una ciudad rica. Ahora, usted póngase a pensar, donde hay riqueza, hay prosperidad. Y donde hay prosperidad hay ¿qué? Comodidad. ¿Ya? Donde hay riqueza hay prosperidad, y donde hay prosperidad hay comodidad. Pero donde hay comodidad hay una influencia a convertirnos o a convertir las personas en personas acomodadas a las circunstancias. La iglesia de la Odisea se había acomodado bajo la influencia de la sociedad laodicense y se habían acomodado a una vida cristiana sin mayor compromiso. De alguna manera, el estilo de vida, la forma de pensar, la cosmovisión, las costumbres, las formas de vivir influyeron en la actitud de la iglesia, y la iglesia también aplicó eso a su propia experiencia y se acomodaron a una vida cristiana y sin compromiso o sin mayor compromiso. Eso nos hace ver que la iglesia en la Odisea había perdido el espíritu de la vida cristiana, que consiste en la renuncia, la santidad, la consagración, la dedicación, el testimonio, el compromiso profundo. Entonces, eso hace ver que la iglesia, al acomodarse y perder el espíritu de la vida cristiana, había perdido el camino. No hay nada peor que pueda sucederle a la sociedad humana en medio de la cual Jesús ha puesto su iglesia, que la iglesia pierda el camino y resulte acomodándose a la sociedad y a la cultura. Así que la iglesia de la Odisea, por tanto, necesitaba volver sobre sus pasos. 3 cosas señala Jesús en las cuales la iglesia debía pensar para volver otra vez por sus fueros, como dijéramos, por sus pasos. 3 cosas muy importantes. Miren bien, por una parte, la iglesia de la Odisea, que había perdido el camino porque había perdido el espíritu de lo que es la vida cristiana, esforzada, consagrada, dedicada, la iglesia necesitaba volver al quehacer ferviente, Miren bien lo que dice el versículo 15. Miren bien, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. La palabra que usa Jesús aquí para caliente puede significar una persona que es fervientemente dedicada, apasionadamente dedicada a algo. La palabra caliente es sinónimo de ferviente.
¿Ya? Ahora bien, piense usted en lo que es el agua tibia. A todos nosotros yo creo que en algún momento nos gusta el agua tibia, ¿verdad? El agua tibia puede ser agradable en ciertas circunstancias, ¿ya? No es lo mismo tomar un baño en una ciudad como Cúcuta, por ejemplo, o Barrancabermeja, a tomar un baño en una ciudad como Bogotá. No, no es lo mismo. Allí es donde nosotros podremos saber y experimentar lo agradable que es el agua tibia, ¿verdad? El agua tibia o más o menos caliente. Pero esa agua tibia no es lo mismo cuando se trata de calmar la sed. Si se trata de calmar la sed, nosotros queremos tomar algo fresco o algo frío, ¿verdad? Es una diferencia muy grande. Una cosa es el agua tibia para tomar un baño, pero otra cosa es el agua tibia para calmar la sed. Si se tratara de calmar la sed, el agua tibia nos resultaría sumamente repulsiva. Cuando existe una gran necesidad, una necesidad muy grande, y tal vez usted ha pasado o pasa por esa experiencia. Usted ve, hay una necesidad muy grande en cualquier cosa y se desborda desde su corazón el anhelo de hacer algo para suplir esa necesidad, o el anhelo de que alguien haga algo. Pero nadie hace nada. Nadie hace nada, o porque tiene temor, o porque le falta compromiso o valor, o simplemente porque no encuentra qué hacer, no tiene la visión de hacer algo. Entonces, cuando eso pasa, nosotros experimentamos una gran decepción, una decepción muy grande. Y yo creo que ese es el sentir que comunica Jesús aquí a su iglesia. Eso, por más extraño que parezca, nos hace ver la profunda decepción y el profundo dolor que hay en el corazón del Señor Jesucristo al ver que su iglesia no hace lo que Él le mandó a hacer ni lo que Él espera que su iglesia haga. Jesús espera, a la luz de lo que este pasaje nos muestra, Jesús espera apasionadamente que su iglesia haga lo que tiene que hacer. Y miren ustedes que Jesús no puede dejar de exteriorizar su decepción y su descontento. Por eso utiliza la expresión, te vomitaré de mi boca. Esa es una expresión muy fuerte. Eso es una figura de una profunda decepción. Es una figura de una profunda frustración, de una profunda desilusión, al ver que aquellos en los que se depositó la confianza para que hicieran lo que el Señor le estableció como misión, no están a la altura de aquello que se les confió. Entonces la iglesia tiene que volver a releer su misión. Tiene que volver a releer su propósito y su compromiso. Y tiene que volver a recuperar su quehacer ferviente. Porque esta iglesia en alguna manera se ha acomodado tanto que lo espiritual en ella prácticamente como que murió. Por otra parte, en la iglesia de la Odisea, si ha de recuperar otra vez el camino que ha perdido, tiene que estar dispuesta a trascender su comodidad. Trascender su comodidad. La palabra trascender simplemente significa ir más allá. Ir más allá de donde estoy. Ir más allá de hasta donde he llegado. Trascender la comodidad. Miren el versículo 17. Tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Pero miren la contraparte de eso, la respuesta de Jesús. Pero no sabes que eres desventurado, miserable, pobre, ciego y estás desnudo. Tremendo, ¿no?
Ahora, este texto describe una iglesia muy cómoda. Definitivamente es una iglesia muy cómoda. Una iglesia tibia es una iglesia cómoda y una iglesia cómoda es una iglesia tibia. En esta iglesia que era tan cómoda, seguramente la predicación también era muy cómoda. La enseñanza en esta iglesia seguro era muy cómoda. No se buscaba incomodar a nadie. No se buscaba ofender a nadie. El terrible espíritu de nuestra época, el siglo XXI, es para las iglesias la influencia más grande hoy es: no prediques nada que incomode a la gente. No incomodes nada que incomode al régimen. No prediques nada que incomode la moral de nadie. En otras palabras, es algo así como: vive y deja vivir. Yo leía en estos días, de las tantas noticias cristianas que veo continuamente, en la China, que tiene un gobierno comunista, se estableció una ley que le exige a los predicadores en las iglesias que en sus sermones promuevan la revolución comunista en China. No prediques nada que incomode a nadie. Acomódate a las circunstancias, acomódate a la cultura. Y eso hizo la Odisea. En esta iglesia nadie era confrontado con su responsabilidad y con su compromiso espiritual. En esta iglesia nadie era confrontado con su pecado. En esta iglesia nadie era confrontado con su falta de compromiso y con su tibieza. Ahora bien, eso nos hace ver que esta iglesia había confundido los logros. Ellos pensaron que la meta era solucionar sus problemas materiales o financieros, que su meta era solucionar el problema de su trabajo y de su empleo. Ellos pensaron que la meta era alcanzar su graduación para recibir un diploma que definiera su profesión en la vida. Ellos pensaron que su única meta era esa y se olvidaron de la fe y de la santidad. Ellos habían ganado un estatus material y social, pero habían perdido terriblemente en su condición espiritual y en su valor moral. Y eso había hecho que su visión de la vida cristiana se distorsionara. Porque una cosa es el punto de vista o la perspectiva que tengo de la vida cristiana desde una posición de sufrimiento y compromiso, al que tengo desde una posición cómoda y sin compromiso. Yo veo la vida cristiana de maneras diferentes desde esas respectivas posiciones. La visión de la vida cristiana en esta iglesia se distorsionó. Ellos se hicieron a la idea de que la vida cristiana simplemente era estar bien y hacerse rico, tener de qué vivir y no tener necesidad de nada, y poder desempeñarse en la vida y realizarse y alcanzar sus logros personales. Alguien decía: la Odisea sufría de un grave problema de comprensión. Miren bien, le dice Jesús a la iglesia: tú dices, me he hecho rico, me he enriquecido, no tengo necesidad de nada, qué bien. Pero no sabes. O como dice otra versión: tú dices, pero no te das cuenta. Tú hablas y has llegado a hacerte a una idea de lo que es la vida, pero no sabes lo que estás diciendo, porque estás pasando por alto cosas mucho más importantes. Aquí la exhortación nace de un pleno conocimiento de Jesús para con la iglesia. Jesús sí que conoce la iglesia. Si nosotros relacionamos
el conozco tus obras del comienzo del versículo 15, miren bien, si relacionamos ese conozco tus obras, Jesús sabe lo que estamos haciendo, Jesús sabe lo que su iglesia está haciendo, pero también sabe lo que está dejando de hacer. Si relacionamos ese conozco tus obras con la frialdad y la superficialidad de la iglesia, entonces eso simplemente equivale a decir, yo veo que tú no estás haciendo nada. No estás haciendo nada. O no estás haciendo mucho. Simplemente estás yendo y viniendo. Vamos y venimos. Venimos al culto y nos vamos. Volvemos al culto y volvemos y nos vamos. Vamos y venimos. Simplemente estás yendo y viniendo, pero estás más absorbido en tus asuntos que en las cosas de Dios. Estás más absorbido en tus metas personales, en tus ocupaciones personales, que en las cosas de Dios. Y esto me hace recordar lo que resentía el profeta Ageo en su tiempo, mucho tiempo antes del Apocalipsis. El pueblo de Israel recién había salido de su cautividad en Babilonia, o al menos una parte del pueblo de Israel. Después de estar 70 años en Babilonia, ellos habían comenzado a regresar a Palestina, a Jerusalén. Pero era absolutamente imprescindible, esencial, que al regresar a Jerusalén, aquel remanente de judíos que regresaban de la cautividad reconstruyeran la religión de Dios. Y para eso necesitaban reconstruir el templo, que era el centro de su religión. Y ellos llegaron y reconstruyeron por ahí algunos muros, algunas piedras, y después el trabajo de reconstrucción del templo se quedó a medias, y pasaron los años y los años, y comenzó a verse un tremendo contraste. Los habitantes en Jerusalén progresaban, construyeron hermosas casas, hermosos edificios, consiguieron dinero, comenzaron a tener grandes cosechas, pero el templo continuaba en ruinas. La religión de Israel continuaba olvidada. La adoración a Dios, la dedicación a Dios, la consagración a Dios se había dejado en segundo plano. Por eso el profeta Ageo se presentó delante de ellos y, entre otras cosas, les dijo simple y sencillamente: ¿es acaso para vosotros tiempo de habitar en vuestras casas artesonadas mientras esta casa está en ruinas? Qué tremendo llamado eso. Y en qué tremenda posición eso nos pone a nosotros. Y es lo mismo que Jesús trata de decirle a la iglesia de la Odisea. Él les dice, esa manera de pensar a la que ustedes llegaron y esa comodidad les ha hecho perder su verdadera autopercepción. Preguntémonos aquí, hermanos, hermanas, ¿por qué Jesús preferiría el ser caliente, o sea, ferviente, o mejor frío, indiferente, que no le importa nada ni le importan las cosas de Dios? ¿Por qué Jesús preferiría que fueras caliente o frío completamente antes que tibio? Porque la tibieza simplemente es una posición neutral. Es una posición en la que ni estoy de este lado ni estoy del otro. Es una posición en la que ni avanzo ni retrocedo. Simplemente es una posición neutral. Porque al menos los fervientes y los fríos o indiferentes se definen. Son personas que se definen. Bueno, yo voy a entregarme con todo a servir al Señor y a obedecer y a vivir conforme a la voluntad de Dios. O tal vez alguien diga, bueno, yo no tengo nada que ver con Dios, no quiero nada con Dios, ni con la iglesia, ni con la Biblia, así que voy a ser una persona completamente indiferente a eso. Pero al menos se definen de una manera franca y abierta. Pero los tibios
Como dijera un dicho por ahí, los tibios están a término medio y no son ni chicha ni limonada. Y Jesús está diciéndole a la iglesia de la Odisea, bueno, en cuanto a mí y en cuanto a tu relación conmigo y tu responsabilidad en mi misión, tienes que definirte. Así que también aquí hay en este pasaje un profundo llamado. En los versículos 19 y 20 dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Ese es un llamado sumamente profundo. Esta iglesia necesita volver a recuperar ante todo su sensibilidad espiritual y moral. Por más irónico que parezca, esta iglesia, que es llamada iglesia porque Jesús la llama iglesia al comienzo de la carta, la llama iglesia, entonces era una iglesia. Y si era una iglesia, era cristiana. Pero por más irónico que parezca, esta iglesia cristiana necesitaba a Cristo. Sin Cristo, aún una iglesia, por más cristiana que se llame, o por más que haga cosas cristianas, sin Cristo una iglesia está muerta. Y esta iglesia era una iglesia cristiana, pero sin Cristo. ¿Se imaginan eso? Era una iglesia cristiana, pero sin Cristo. Mientras adentro se celebraban actividades. Quizás ellos tenían su culto, quizás ellos tenían su tiempo en que enseñaban la Biblia o leían las epístolas que llegaban de los diferentes autores cristianos. Tal vez también celebraban la cena del Señor, no sé, hacían el culto, cantaban, oraban, como todas las iglesias, pero esta era una iglesia que a pesar de que celebraban todas esas actividades, Cristo permanecía afuera en la puerta. Mientras ellos allá cantaban y enseñaban y predicaban, quién sabe qué predicaban, yo no sé, pero mientras ellos hacían sus actividades allá, Jesús afuera estaba a la puerta llamando, hola, a ustedes se les olvidó algo, se les olvidó alguien. Aquel a quien ustedes pretenden adorar está aquí afuera y debiera estar adentro. Jesús quería entrar en esa iglesia con todo y eso. Así que para trascender su engañosa comodidad, esta iglesia necesitaba volver a construir su relación con Jesús. Yo estoy a la puerta y llamo. Si allá alguno oye y abre y me permite entrar, entonces yo cenaré con él y él conmigo. Esta iglesia necesitaba volver a construir su relación con Jesús. Y en tercer lugar, para volver al camino, esta iglesia necesitaba fortalecer otra vez su autoridad. En el versículo 21 dice, es una figura que me parece hermosísima. Después les digo por qué, porque no tengo tiempo, pero dice, al vencedor le concederé que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Es una figura hermosa. Es la figura del Padre rey, del rey que tiene un hijo y trae a su hijo y le hace un lugarcito en el trono y lo sienta ahí, porque ese hijo algún día va a ser rey. Piensen esto. La iglesia de la Odisea necesita volver a recuperar su autoridad, fortalecer su autoridad. ¿Qué enemigo tan grande es la superficialidad? Cuando la superficialidad nos acomoda en sus facilidades. Nosotros vivimos en un mundo lleno de facilidades que, entre otras cosas,
nos vienen muy bien. Y nadie querría vivir privado de esas facilidades que tiene el mundo actual. Al menos un mundo lleno de facilidades con respecto a lo que fueron otras épocas. Pensemos, por ejemplo, en nuestros abuelos. Yo pienso en mis propios abuelos. Ellos tuvieron que recorrer grandes distancias a pie. Hoy nosotros usamos cualquier tipo de vehículo para ir a cualquier parte. Yo recuerdo siempre a mi abuelo paterno. Mi abuelo paterno en su juventud fue arriero por los caminos de Antioquia, como dice por ahí una canción. Arriando una recua de mulas, llevando carga o mercancía. Desde que yo tuve uso de razón, siempre conocí a mi abuelo vestido de arriero, con su sombrero, y siempre andaba descalzo. Miren bien, siempre andaba descalzo. Y lo que a mí más me llamaba la atención siempre desde niño de mi abuelo era sus pies. Sus pies eran grandes, fuertes, eran anchos. Eran sumamente anchos. A mí siempre me llamaba la atención. ¿Por qué son tan anchos los pies de mi abuelo? Porque él fue un gran caminante y los arrieros andaban descalzos. ¿Por qué les digo esto? Porque hoy nosotros admiramos a esas personas y nos parece que sí que tienen autoridad para hablarnos de lo que es la vida dura. Nosotros vivimos relativamente cerca al lugar donde nos congregamos, pero si no tenemos un vehículo propio podemos coger un bus o un taxi o no sé qué y podemos venir cómoda y rápidamente al culto. Si nuestros abuelos se presentaran hoy y vieran cómo a veces en las iglesias muchas personas no vienen porque están muy lejos o porque tienen que esforzarse en coger un bus y bueno, que se complican y que esto, entonces no vienen al culto y a veces eso es la disculpa, ellos dirían, bueno, y usted no se imagina a mí lo que me tocó vivir y hasta dónde tuve que caminar descalzo para poder cumplir con mis compromisos. Una iglesia superficial no tiene autoridad. Una vida espiritual cómoda roba la autoridad. Miren ustedes, Jesús promete a esta iglesia que quien sea capaz de vencer su superficialidad tendrá autoridad. Observe bien esa figura que Jesús usa aquí. Al que salga vencedor, le concederé que se siente conmigo en mi trono. Él es el rey. Y si alguno es capaz de ir más allá, de trascender su superficialidad y su comodidad, Jesús le dice, yo le haré un lugarcito al lado en mi trono. Le concederé autoridad, así como yo asumí autoridad cuando al vencer sobre el pecado y la muerte me senté en el trono con mi Padre. Sentarse en el trono es asumir autoridad. Y Jesús quiere también investirnos de esa autoridad, permitiéndonos sentarnos al lado en su trono. Jesús concede autoridad cuando hay arrepentimiento. Jesús concede autoridad cuando hay compromiso. Jesús concede autoridad cuando hay entrega. Jesús concede autoridad cuando hay santidad. Jesús concede autoridad cuando hay esfuerzo. Jesús concede autoridad cuando hay verdadera fe que obra. Hermanos, si algo necesita un mundo en crisis como el nuestro, es una iglesia con un mensaje profético y con autoridad apostólica. Los profetas de Dios en el Antiguo Testamento fueron hombres que se pararon con la autoridad de Dios para desafiar los pecados y las injusticias del mundo con profundo valor. Y los apóstoles de Jesús, una vez fueron llenos del Espíritu Santo, se pararon ante el mundo y ante los gobernantes injustos para proclamar y decir que Jesucristo es el Señor. Eso era tener autoridad.
Y nos enseña que no hay un mensaje más poderoso que aquel que parte de un testimonio vívido con autoridad. Un gran problema de la iglesia de hoy es que muchos de sus miembros pretenden refugiarse en la neutralidad o en la tibieza. No parecen estar en contra ni a favor de nada, sino en el centro. Y como dijera alguien, muchas veces ni rajan ni prestan el hacha. Cuando Dietrich Bonhoeffer, el famoso teólogo alemán de los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, comenzó a darse cuenta para dónde iba la política de Hitler, muchos amigos, pastores y otros cristianos de esa época le aconsejaban que era mejor no saber nada, ni darle importancia a lo que Hitler estaba planeando hacer. Pero la respuesta de Bonhoeffer como cristiano fue: yo tengo que saber para poder decidir responsablemente. Y al final eso le costó la vida. Hermanos, permítanme terminar diciendo: qué cómodo resulta estar en el centro, en la tibieza o en la neutralidad, en una posición neutral, sin saber cuán equivocados estamos. Tener una posición neutral con respecto a la vida cristiana, con respecto a la fe, con respecto a la santidad, simplemente es falta de definición, es falta de definirnos. Pero por otra parte, por ende eso es falta de carácter. Pero por otra parte, tener una posición neutral con respecto a los grandes problemas morales y éticos de nuestro tiempo, como la ideología de género, el aborto, el racismo, la explotación laboral, el abuso, el machismo, el feminismo y cosas como esas, simple y sencillamente es cobardía. Lo que Dios quiere es que nos definamos cada día más como hombres, como hombres y mujeres, como iglesia, que tiene autoridad y tiene mensaje para hacerle frente al mundo que cada día va a ser más influyente por los medios y los recursos que tiene sobre la iglesia para acomodarla a lo que el mundo es. Necesitamos ser hoy hombres y mujeres de Dios con autoridad y con palabra de Dios. Amén, hermanos. Lo que Dios quiere es que nos definamos. Y esto yo lo veo ilustrado de una manera muy especial en un personaje del Nuevo Testamento como Esteban. Esteban fue el primer hombre que murió como mártir por su fe y por ser cristiano. Esteban fue nombrado como diácono en la iglesia de Jerusalén y fue puesto junto con una comisión para arreglar un problema interno que había en la iglesia. Pero Lucas en su narrativa de Hechos nos da a entender que una vez que Esteban solucionó el problema que había, o el problema se arregló, entonces muy poco tiempo después vemos a Esteban afuera, predicándole a la gente, predicándole al concilio judío, predicándole a todo el mundo acerca de Cristo. Lo que quiero decir con eso, hermanos, es que Esteban nos muestra lo que es ser un hombre o mujer de Dios profundamente ferviente y comprometido con Cristo, como una persona que le sirve al Señor con toda dedicación. Esteban no es para nada ni frío ni tibio, no, fue un hombre que ardió, su corazón ardió para el Señor y consumió su vida en el Señor hasta que le costó también su propia vida. Generalmente el pago a nuestra obediencia ferviente al Señor
será un pago muchas veces demasiado alto, pero nos permitirá poder tener la recompensa de que al que saliere vencedor se sentará con Jesús en su trono. ¿No les parece lindo eso? Hermoso. A mí me parece hermosísimo. Pero el llamado de Dios es para nosotros hoy. Que el Señor nos ayude a ser una iglesia ferviente, que sepa definirse y que donde quiera que sea, sepamos dar testimonio con todo valor y dedicación del Señor. Estemos de pie, hermanos, por favor. Estemos de pie, por favor, y permítanme orar. Dios bueno, en esta mañana o en este ya mediodía, todos nosotros, sin excepción, estamos frente a esta palabra, frente a este mensaje a la Odisea. Nosotros somos la primera iglesia bautista de Bucaramanga, somos también parte de la iglesia de Dios en general. Y yo sé que tu palabra, así como a la Odisea, nos habla a todos hoy y le habla también a toda la iglesia, donde quiera que esté. Nosotros podemos tomar esta palabra y olvidarla, ignorarla, echarla en saco roto, pero también podemos de veras pensar seriamente en lo que este mensaje es para nuestras propias vidas. Tú nos estás llamando, Señor Dios, nos estás llamando a afirmarnos más en una relación personal contigo, a comprometernos más, Señor Dios, en nuestra misión, en esa misión que tú nos has dado como cristianos, como iglesia. Señor Dios, las cosas no se agotan, no terminan con meramente asistir al culto. Una vez que salgamos de acá, nosotros cada uno somos llamados a vivir una vida de santidad, una vida de fe. Somos llamados a ser de testimonio, somos llamados a servir, somos llamados a ser canales de tu amor donde quiera que tú, Señor Dios, nos ponga o nos quieras usar. Somos llamados a ser mensajeros tuyos, mensajeros fieles. Somos llamados a compartir de Cristo donde quiera que vivamos, con quien quiera que nos relacionemos. Somos llamados también a servirte, quizás fundando una iglesia nueva, comenzando una obra misionera, evangelizando o simplemente ayudando a personas que necesitan que alguien les acompañe, que alguien ore por ellos o que ellos encuentren formas de salir de sus problemas. Señor, hay tantísimas maneras y necesidades en medio de las cuales servir y ser, Señor Dios, esos mensajeros y esos siervos que tú quieres usar. Llévanos más allá, Señor, de nuestras propias comodidades en cuanto tengamos oportunidad de servir donde tú nos quieras usar. Llévanos más allá y no permitas, Señor, que la tibieza o la neutralidad haya lugar en nuestros corazones, y ayúdanos a ser hombres y mujeres de una fe ferviente, dedicada y consagrada día a día en toda nuestra manera de vivir. Padre, ayúdanos a pensar y a meditar en este mensaje a la Odisea y ver hasta dónde se aplica a nuestras propias vidas. Señor, a ti sea la honra, a ti sea la gloria, a ti sea la alabanza. Hoy por siempre oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me les bendiga a todos mis hermanos grandemente.